Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar del padre Jorge Loring, el benemérito jesuita, que ya murió hace ya en torno a 10 años. Seguro que algunos de ustedes, sobre todo si están en América, lo habrán escuchado en alguna de las conferencias que dio en Estados Unidos, o en México, en Colombia, o en otros países, o habrán leído sobre todo el famoso libro suyo Para Salvarte, que ha sido un long seller desde que lo publicó en los años 50, ha vendido más de 2 millones de ejemplares. Y hoy justamente el programa que dedicamos hoy lo vamos a dedicar a hablar de la figura del padre Jorge Loring, justamente con una persona que lo conoció mucho y que es un biógrafo, podríamos decir, aventajado, que es Román Martínez del Cerro, que ha publicado hace apenas unos días este libro, el padre Jorge Loring, Semblanza de un hombre de Dios, donde cuenta justamente pues, la espiritualidad, donde cuenta también todas las obras que hizo y sobre todo el espíritu de evangelización que tenía este jesuita de origen catalán y madrileño. Román, muy buenas. Buenas tardes. No tenemos mucho tiempo, podríamos hablar horas y horas del padre Jorge Loring y sobre todo tú que tuviste la suerte de compartir tantas horas y horas con el padre Jorge Loring. Para empezar, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál fue, crees, el hilo conductor de su vida? Sin duda, la gran fe que tenía. El padre Loring es de las personas que yo he conocido en mi vida que tenía la fe más sólida, más fundamentada y más profunda y que sabía transmitirla. Ese es el hilo fundamental del padre Loring. Luego ha sido genial en muchas cosas, no solo en su faceta evangelizadora, sino genial, era un hombre con genialidad innata. Entonces, el padre Loring es difícil, el libro se llama Semblanza porque quisiera hacer una biografía que no llega, porque es inabarcable. Irá poco a poco convirtiéndose en una biografía, pero hay que empezar por lo primero. Y lo primero son marcar unas líneas que destacan dentro del padre Loring. Y eso es lo que yo he procurado recoger en la Semblanza. Desde pequeño, ya él antes de que muriera su padre, fue un líder entre sus amigos y entre su familia. Él era el mayor de 8 hermanos y era un líder. La muerte trágica del padre en Madrid del año 36 le marca. Y le marca para enderezar su vida y dejar de ser una vida más o menos pues, alegre y sin un fundamento en ser una persona responsable, pero con la genialidad que siempre destacó. Entonces se encuentra uno, después de estudiar los jesuitas, después de tener la vocación, y ya en sus primeros momentos, ya como jesuita, se va a buscar al grupo de donde salieron los asesinos de su padre, que fueron grupos anarquistas, obreros influenciados mucho por el comunismo de Rusia de aquel momento, y entonces él pues se le ocurre irse de catequista al penal del puerto, donde había un módulo de sangre, donde estaban precisamente los presos que habían cometido asesinatos. También se va a cuarteles, teníamos una guerra reciente, y se va a Astilleros de Cádiz, donde estaba en la bahía de Cádiz, bueno, en todo el sur de España, donde había más obreros, eran más de 10.000 obreros los que había en las factorías, que eran Astilleros de Cádiz, Matagorda, Lavazán, San Carlos. Era un grupo donde él se fue manejando. Y ahí se volcó en su catequesis. Y luego con la particularidad de que cuando empezó ni le saludaban, le hacían el vacío. Y poco a poco con saludos y con amabilidad y con entregarse a los demás, luego era muy difícil ir a tener una charla con él en su despacho porque eran colas inmensas de obreros que querían hablar con el padre Loring. Y luego les daba charlas una vez al mes
en unas naves industriales estas que metían a 4.000 personas y le hablaba de muchísimos temas, entre ellos el tema suyo estrella, que podemos decir que es la Sábana Santa, en donde él mismo se asombraba de que no se oía el ruido de una tos o el paso de una mosca, todo el mundo atento a la palabra del Padre Lori. Esa genialidad que tuvo el Padre Lori era lo que asombraba y rebasaba todo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Entonces, Román, se podría decir que él tuvo una actitud de perdón, ¿no? hacia aquellos, o sea, que desterró completamente cualquier rencor o odio hacia aquellos que habían matado a su padre en la guerra civil. Absolutamente, de perdón, pero no solo de perdón, sino de recuperarlo para Dios. Él lo que trataba era de... Hubo un preso de la cárcel que cuando le estaba hablando le dice, si yo esto me lo cuentan de joven en mi casa, yo hoy no estoy aquí. Entonces lo que trataba a todo de contarle ese razonamiento, esa fe razonada, porque él siempre iba fe y razón, venían del mismo, de Dios, y eran complementos para que cada uno se diera cuenta de sus circunstancias de la vida y actuara de acuerdo a los designios de Dios. Y eso era fundamental. Y era fundamental por un deseo del bien, porque él se planteaba, por ejemplo, un médico hace mucho bien, pero hace mucho bien en un tema terrenal, en un enfermo que le puede curar o le puede quitar los dolores. Pero el ganar almas a Dios es la vida eterna, y esa es precisamente eterna, para toda la eternidad. Entonces era mucho más importante el bien que podía hacer a los demás en el tema espiritual y en el tema de la vida eterna, que no simplemente en lo material, que también lo hacía, que lo procuraba hacer, pero dándole preferencia a la vida eterna. Román, tú en el libro comentas que una de las activos o pasiones que tenía el padre Lorin, el padre Jorge Lorin, justamente era salvar almas. Efectivamente. Y que de alguna manera esa idea, fuerza que rigió toda su vida, la cultivó en unos ejercicios espirituales de San Ignacio, de los jesuitas, en donde ahí se planteó de jovencito, que apenas debía tener 17, 18 años, ¿no? el interés por plantearse qué iba a ser su vida, si bien dedicarse a la empresa familiar o bien esa pasión por salvar almas, ¿no? ¿A ti te parece, Román, por lo que has dicho en el libro, que ese podría ser uno de sus pensamientos, fuerzas que han regido su vida? Él estaba llamado a hacerse cargo de la empresa familiar de su padre, que era fábrica de aviones en Cuatro Vientos y Carabanchel, en Madrid. Le habían quedado todo destruido con la guerra. Él era el mayor de 8 hermanos, y uno de los pequeños era varón, pero entonces estas empresas familiares se ponían más en manos de hombres que de mujeres, y él era el mayor. Entonces él era un estudiante muy brillante y va a estudiar ingeniero de los jesuitas, pensando en levantar el negocio familiar que se había hundido con la guerra y que se habían quedado en la ruina. Ese era su enfoque. Y tenía su novia y tenía su vida normal y tal. Pero ahí es cuando él de pronto se plantea, ¿yo cómo puedo hacer mayor bien a los demás? En mi trabajo, levantando la familia, haciendo bien por los demás, dando trabajo, dando todo, o dedicándome al apostolado y llevando almas a Dios. Entonces, en ese dilema es cuando se lo plantea a la madre y le dice, tengo vocación. Y entonces la madre, que tenía también una fe tremenda y una bellísima persona, le dice, lo primero es tu vocación, que te lo pide Dios. Luego nosotros ya nos apañaremos o lo solucionaremos como sea. Pero lo primero es lo que Dios te está pidiendo. Y Dios te está pidiendo el ser apóstol suyo para salvar almas. Y eso fue el eso le hizo pues, recorrer más kilómetros que nadie. Él llevaba un cálculo de que había dado como kilómetros de como 5 vueltas al mundo. Él le llevó a cruzar 90 veces el Atlántico. Era raro el pueblo de la península donde no hubiera dado charlas. En América había estado en todo Hispanoamérica y en parte de Estados Unidos.
y eso le llevó, no se podía quedar solo con ser el capellán de una factoría de 10.000 personas, sino que no tenía toda su actividad, que era enorme, la tenía que dedicar a su apostolado. Y nada más, y no perder el tiempo, no hacer turismo, no dedicarlo a nada, sino simplemente apostolado por todos los medios, y ahí le lleva ya muy mayor a entrar en Internet y empezar a hacer apostolado por Internet y por cualquier medio que se le ponía a su alcance. Pero es curioso, Román, que el padre Jorge Loring, con este afán de evangelización, él fue pionero en muchos campos. El primero, posiblemente, en crear un catecismo para adultos que era para salvarte. Porque hay que recordar que en los años 40 solo existían los catecismos de niños, que tú te acordarás, del Ripalda y el Astete, pero no había catecismo de adultos. Y tú cuentas en el libro que justamente uno de los presos de sangre a los que atendía espiritualmente fue el que de alguna manera le impulsó, ¿no?, a crear ese primer catecismo para adultos que se llamaría Para Salvarte. Él intenta catequizar, pero lo que había era eso, catecismo para niños de primera comunión. Entonces, iba un hombre que estaba metido en el penal del Puerto, que había sido posiblemente pues asesino, había tenido delitos de sangre, con un catecismo pensaba para 6 o 7 años, era ridículo. Él decía, era como si yo me vistiera de primera comunión y me fuera al penal del Puerto a intentar catequizar. El catecismo tiene que estar de acuerdo a la edad al que se le va a catequizar. No es lo mismo hablarle a unos niños de 7 años que a un hombre hecho y maduro que ha tenido toda una vida y que le tienes que plantear el tema de una forma mucho más de adulto y mucho más razonable. Entonces fue cuando empieza poco a poco a escribir, primero pequeñito. La primera edición se publicaron, fue un coronel de un cuartel porque le fue a dar catequesis a los soldados y el propio coronel se lo publicó y luego lo fue ampliando y llegó un momento ya que ya costaba trabajo leerlo porque se había convertido en una enciclopedia enorme donde estaba todo, pero ya era más libro de consulta que no libro como era al principio, de primera mano, como de primeros auxilios para ver las cosas elementales. El libro creció durante toda su vida y llegó a la cantidad de ejemplares, 1 millón y pico de ejemplares vendidos. Pero después de Para Salvarte, yo creo que el padre Loring se dio cuenta que había mucha gente que estaría dispuesta, gente alejada de la Iglesia, a escuchar temas de moral o de evangelización, de apostolado, pero planteados de una forma atractiva. Y es cuando empieza a desarrollar poco a poco las conferencias, ¿no? Con los obreros de Matagorda, me parece que es, sí. Empieza a explicarles la sábana santa y otro tipo de temas, y ahí se da cuenta del interés, ¿no? Él tenía una serie de temas, tenía 40 conferencias, las tenía preparadas. Entonces, pues, él iba con una hoja grande y se iba ofreciendo a cualquiera con sus 40 conferencias. Pero no cabe duda que había temas estrellas que llamaban más la atención. Uno de ellos, el fundamental dentro de los que tenía el padre Loring, era la sábana santa. Él mismo, la impresión de ver la cara de Cristo en la sábana santa le llegó. Y los miles de conferencias que dio sobre la sábana santa, él las vivía en primera persona. Y él se fue impregnando del mensaje que hablaba en las conferencias, se fue impregnando el primero él. Y luego lo transmitía, pero él. Entonces, eso le hizo, eso para su vida fue fundamental. Luego hubo otros temas, él trataba, por ejemplo, temas de todo tipo, y entre ellos, por ejemplo, muy bonito, de la Virgen de Guadalupe y temas de todo, porque la verdad que tenía temas de todo. Pero el tema estrella suyo, sin duda, la Sábana Santa. Y claro, ahora mismo estamos viendo en los medios de comunicación la cantidad de vídeos que están colgando de distintos sitios del mundo, que fue el sitio donde él fue, dio conferencia, le grabaron y ahora los pone y no se conoce ni siquiera quién son los que han puesto en estos medios los vídeos. Pero fíjate, Román, que es curioso
que él fue un poco un adelantado del marketing evangelizador, podríamos decir, porque solo con lo que tú comentabas de la hoja azul, en donde figuraban todas sus 40 conferencias, ¿no? Esa era su herramienta para promocionar internamente y que la gente le llamara para dar conferencias primero en toda España y luego en América, ¿no? Sí, yo le llamo en el libro como la tarjeta de visita. Uno tiene una tarjeta de visita, pues su tarjeta de visita eran 4 folios a 2 caras, donde ponía conferencias, libros no solo suyos, sino de otros autores también, y que todo eso lo estaba ofreciendo él constantemente donde iba. Él aprovechaba, te saludaba y te daba tu tarjeta de visita, que era el pliego ese lleno de todo, y entonces ofrecía párroco, en parroquia, en conventos, en organizaciones de cualquier tipo, donde sea, él iba ofreciendo sus servicios como hombre de catequesis a todos los niveles. ¿Cuánta gente calculas que lo pudo ver en persona, en esos auditorios, tanto en España como en América? Yo soy capaz de calcular muchísimo. Yo, sobre todo los últimos 5 años de su vida, lo estaba acompañando casi a diario, y por todos lados nos íbamos encontrando personas que lo conocían. Y lo paraban muchísimo, lo iban parando, y íbamos al aeropuerto en Barajas, y de pronto pasaba una persona, uy, Padre Lori, ¿usted se acuerda de mí? Había alguno que era imposible que se acordara, pero enseguida le decía, bueno, espérate, ¿de qué te conozco? Para que le diera una pista y le dijera un poquito y lo ayudara, porque es que era la cantidad de gente conocida. Incluso aquí en Cádiz, él para venir a Santiago, muchas veces evitaba coger la calle Compañía, que había mucha gente, le iban parando y no avanzaba, y se venía por Magistral Cabrera, por detrás del seminario, que no había nadie, donde podía ir más rápido, porque si iba por la calle esta, es que no llegaba a confesar que estaba esperando el confesionario. Entonces, yo iba siempre con él y no se sabía cuándo terminaba, porque yo me quedaba en segundo plano, dejándolo que la gente, lógicamente, disfrutaba saludándolo y esto, pero que era continuo. Antes habíamos hablado que el padre Jorge Loring fue un pionero en crear posiblemente de los primeros catecismos de adultos, pero ya con 70, 80 años también fue pionero en evangelizar en Internet. Sí. ¿No? ¿Cómo es la historia que él se dio cuenta que se podía evangelizar por Internet? Sí, él con Internet, lo cuenta muchas veces, él descubre que unos terroristas habían fabricado una bomba con instrucciones por Internet. Entonces dijo, esto es un medio que si lo emplea para el mal, como fabricar una bomba, pues vamos a emplearlo pero para el bien. Entonces vamos a utilizar este medio para catequizar. Entonces se lanza ya a una edad que no era normal, pues a Internet. Y sobre todo muchísimas consultas de todo el mundo, porque claro, con Internet llegaba a todo el mundo. Yo cuando lo llevaba en coche, él ganaba tiempo, porque él venía aquí a Cádiz todos los días del puerto y venía en el vapor o en tren o en autobús, pero perdía mucho tiempo. Entonces ese tiempo que él no quería nunca perder, lo dedicaba a contestar consultas que había veces que me decía, Román, tengo 10.000 consultas pendientes de contestar. Él las contestaba todas, pero por su orden. Mira, ya gracias a que me he recuperado, pues estoy en las 5.000 pendientes. O ahora me he ido de viaje, me ha subido y tengo 15.000 pendientes. Entonces estaba en un orden al final había contestado por del orden de las 900.000 consultas del mundo entero. Y le llegaban muchas, eran repetitivas porque eran cosas que más o menos ya las tenía contestadas y era simplemente pegar o sea, cortar y pegar. Y otras pues se las tenía que pensar. Incluso algunas pues a lo mejor la planteaba en la comunidad para consultarla con otros sacerdotes, y algunas de carácter técnico. Yo me acuerdo una concretamente que me lo contó, hicimos la consulta a la Clínica Universitaria de Navarra, que era el caso de una chica que había tenido, tenía un aborto, pero era un embarazo extrauterino. Entonces resulta que por lo visto los embarazos extrauterinos la mayoría de las veces el embrión está muerto, con lo cual no hay aborto, sino lo que hay que quitar urgentemente, porque es que si no esta persona puede morir. Entonces, esas matizaciones de tipo técnico, médico, esto pues la consultaba al que fuera, pero una persona por supuesto que le fuera a dar una respuesta fiable.
una persona que supiera de lo que estaba hablando. Román, hasta los años 80 el padre Lorin era sobre todo muy conocido en España. Creo que en tu libro comentas que el padre Jorge Lorin dio como 7 veces la vuelta a España en la Vespa, en la famosa Vespa, y luego en el Mini, ¿no? Dando conferencias ahí a donde le solicitaban, ¿no? Pero a raíz de que él empezó a grabar una serie de programas en la televisión de Madre Angélica en Alabama, Estados Unidos, se dio a conocer a todo el mundo hispano. Y a partir de ahí fue cuando dio el salto y empezó a ser conocidísimo en México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, y ahí, por su forma de ser, su forma de predicar, su forma de expresarse, ¿no? en las conferencias, tuvo un éxito bárbaro, ¿no? Que en muchas ocasiones llenaba auditorios o polideportivos de 3, 4, 5.000 personas. De alguna manera también podemos decir que el padre Lorin fue un pionero también en la evangelización de masas en América, ¿no? Efectivamente. A mí me consta que había un matrimonio, hay un matrimonio que tú lo conoces, que son Flavia Navarro y Michel, su marido, que les organizaba los viajes en Hispanoamérica. Entonces, al principio estuvo un mes, pero luego al final se estaba 3 meses en América y recorrió todos los países hispanoamericanos y parte de Estados Unidos. Llegó, por ejemplo, en Mexicali, había un auditorio que lo llenó con 10.000 personas, pero además, curiosamente, es que pasaron por taquilla, porque para pagar los gastos del desplazamiento y de aquel auditorio pusieron entrada. No es que lo calcularan contando o por eso, sino que fue que pasaron por taquilla 10.000 personas. Luego llenó polideportivos, plazas de toros, a un grupo a lo mejor más reducido, de 30 o 40 personas, por ejemplo, de unos empresarios o de unos particulares. Él iba a donde fuera y siempre que pudiera. Y fue, efectivamente también coincidió que en Hispanoamérica la fuerza de fe quizás ahora esté más fuerte que aquí en España. Entonces, aquí en España vivimos mucho el post-concilio y también luego el cambio de régimen del franquismo a la democracia luego, y esto se notó mucho en la religión. En los países de Sudamérica, yo creo que la religión tiene una fuerza que ahora mismo aquí en España, desgraciadamente, yo creo que mucho menos. El padre Lorin, él lo notaba, y entonces él no quería dejar, él hasta con 90 años fue a Hispanoamérica, y estuvo allí, y eso que tuvo alguna vez con enfermedades muy graves, que estuvo a punto de morir, pero le daba igual donde tenía que morir, sino que él lo que quería era a tope catequizar todo lo que podía. Y si se moría en América, se moría en América; si se moría aquí en Cádiz, se moría en Cádiz; si se moría en un avión, pues se moría en un avión. Claro. Eso le daba igual. Pero Román, siendo el padre Lorin, podríamos decir, un hombre de éxito, ¿no? Con Para Salvarte, con más de 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y con traducciones a varios idiomas. Allá donde iba, llenaba estadios, polideportivos, auditorios. En Internet tenía un éxito bárbaro. Y sin embargo, lo que dices en tu libro es que era un hombre humilde. Él, sí, como miembro de la compañía, guardaba la obediencia a su superior de una forma estricta. La obediencia era, podemos decir que es radical. Pero no solo a su superior, los jesuitas tienen una obediencia especial al Papa, y él la tenía siempre. Entonces, él siempre decía, hay muchas personas, como incluso de buena fe, que quieren ir por delante del Papa, marcándole al Papa el camino. Yo no. Yo quiero ir detrás del Papa, siguiendo el camino que me marque el Papa. Y punto. Él, lo doctrinal. Luego, en lo tecnológico, apunta. Si había una cosa moderna, pues quería lo más moderno posible. Si quería emplear, él era muy avanzado en el tema tecnológico y muy prudente en el tema doctrinal. Y, por supuesto, si un superior, la cosa más insignificante se la prohibía, eso para él era sagrado, y entonces obedecía
tanto en el aspecto dentro de los jesuitas como a las directrices del sumo pontífice. Era absolutamente fiel a la doctrina y nunca dio nada que no fuera la doctrina. Él no quería dar su propia opinión, su propia doctrina. Él estaba dando siempre la opinión de la Iglesia. Y cada vez que llegaba a algún país o alguna diócesis nueva, lo primero que hacía era irse a ver al obispo del lugar que fuera, a saludarlo, a explicarle a lo que había venido y a ponerse a su servicio por si el obispo tenía bien, pues encomendarle alguna cosa en particular. Eso siempre fue obediente a sus superiores, a los obispos del lugar y al Papa. Y por supuesto en Cádiz él siempre se sintió muy gaditano, aunque él era catalán, había nacido en Barcelona, pero él se sentía gaditano de adopción, pero gaditano. El Ayuntamiento de Cádiz lo nombró hijo adoptivo de la ciudad. Pero él no es que lo nombrara, es que lo vivía. Era un gaditano y siempre estuvo con el obispo de Cádiz y cualquier acto que se celebraba en la catedral, siempre que estuviera aquí y no estaba de viaje, él asistía a todos los actos que convocara el obispo, porque quería estar muy unido a la diócesis de Cádiz y concretamente a su obispo. Román, una de las características espirituales del padre Lorin es que era muy fervoroso de la Eucaristía. Él siempre pues ponía en el centro que para un cristiano la Eucaristía era un alimento fundamental para la vida, ¿no? Él, incluso estando muy grave, siempre celebraba la misa y cuando él no podía celebrarla solo, la concelebraba con algún sacerdote que iba a verlo, por ejemplo, cuando estuvo en los hospitales. Incluso cuando tenían que guardarse el ayuno, porque hacía un viaje que hacía de Barcelona a Cádiz y que a lo mejor venía viajando de noche, hacía verdaderas proezas pues para decir su misa diaria, que siempre la dijo. Y estando muy grave, vamos, incluso una de las veces en América que tuvo una perforación de vesícula y tenía muchos vómitos, a Flavia le dio unos consejos en caso de que tuviera un vómito después de haber comulgado, que no fuera a tirar ese vómito a la basura, que tenía que allí estaba la Sagrada Forma y que tenía que hacer la forma tradicional de una maceta, echarle agua y en fin, la forma tradicional para esos casos que dice la Iglesia. Y estando gravísimo, él seguía celebrando o celebrando solo si pudiera. Y nunca, yo no le conocí ni un solo día, ni por ningún motivo, no se le podía pasar. Él celebraba con mucha gente o solo. Los jesuitas también tenían una capilla privada. Había veces que venía de viaje muy tarde y a la hora que fuera celebraba la misa. Siempre la Eucaristía era el centro y la fuerza de todo su apostolado. Román, mucha gente comenta que el padre Lorin fue tremendamente generoso con su tiempo, que a todo aquel que le pedía, que le solicitaba o le pedía cualquier cosa, él se volcaba, aunque estuviera con otras obligaciones, ¿no? Cuando él veía una necesidad de verdad, el padre Lorin la atendía y le daba igual si tenía tiempo o no tenía tiempo. Él no podía dejar desatendido a nadie. Hay una anécdota que el otro día se lo escuché a Flavia, muy bonita, de la iglesia, una iglesia en México que, bueno, da una charla a las 6 de la tarde y resulta que después de terminar dice el que quiera que se confiese. Era en invierno, con frío, y se va a confesar casi toda la iglesia, unas colas, y llega a las 12 de la noche y está confesando todavía una cola enorme. Él no podía dejar, llega el sacristán y le dice, padre, que tenemos que cerrar, que yo mañana a las 8 de la mañana tengo que abrir, tengo que cenar, dormir y abrir. Dice, pues yo no puedo dejar esta cola de personas sin confesar, ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces se dirige a Flavia, que lo contaba, dice, ¿me prestas la llave? Y se va a la calle, se mete en el coche de Flavia y se pone a confesar toda la cola, cierra la iglesia, toda la cola, con un frío tremendo, a la calle, y van pasando por el coche, y a las tantas de la madrugada termina de confesar, y hasta que no se confiesa, el último de la fila, el padre Lorin, no termina de confesar. Él no podía, no le entraba en la cabeza que hubiera personas queriéndose confesar y él siendo sacerdote, que se había hecho para confesar, dejar de confesarla. Eso
no le entraba en su cabeza. Y era así en todo. ¿Qué podías decir de los sufrimientos o las cruces que pasó en su vida? Pasó muchas y las llevaba de forma heroica, porque es que estaba uno al lado, sabía los dolores que él tenía y no se quejaba. Y tuvo muchísimas... o sea, me puedo entretener un poquito contando a lo mejor cómo surgió cuando le descubrieron lo de la hernia de hiato. Pero es curioso, él estaba en Lugo, se siente muy mal, en la catedral de Lugo estaba expuesto el Santísimo y se siente tan mal que se moría, que se mete en el sagrario y se tira en el suelo. Se recupera luego, al día siguiente sale en coche y iba conduciendo a Madrid, que tenía un acto en Madrid, y va todo el camino teniendo que parar porque se quedaba dormido y tomándose Coca-Cola y aguantando hasta Madrid. En Madrid empieza el acto y se cae redondo al suelo, desmayado, era concelebrado. Lo mira y tenía una anemia enorme, pero él le daba igual. Entonces lo traen al Cádiz, le mira y tenía una hernia de hiato sangrante y tenía una falta de glóbulos rojos. Y entonces cuando lo operan, a partir de ahí la operación fue, por desgracia, tuvo un error médico y tuvo una obstrucción intestinal que lo tuvieron que llevar luego otra vez a Madrid a quitarle el esófago y parte del estómago. Y sin embargo, él no tenía estómago, medio estómago, no tenía esófago, y él no se quejaba de nada, iba a todos lados. Yo creo que cualquiera de nosotros, con la menor cosa, ya nos hubiéramos quedado retirados en el estado contemplativo. Él, eso ni se le pasaba por la cabeza. Él a tope y como si fuera un muchacho de 15 años, con todas las fuerzas yendo a todos lados. Y así, pues yo lo llevé la última vez que fue a los congresos. Él iba mucho a los congresos de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, de los propagandistas. Y la última vez tenía el cáncer de la cabeza, lo tenía muy mal, se le estaban viendo las meninges, vamos, una cosa tremenda. Y se lo vendaron y el vendaje parecía una momia. Delgado como estaba, porque no comía poco, encima con medio estómago y la cabeza así. Pues así se fue y estuvo en el Congreso como uno más, procurando no llamar mucho la atención, porque por ejemplo él concelebró aparte y no con todo, porque no quería ser protagonista con el vendaje que tenía, pero asistió al vendaje. A mí me preguntó, ¿tú irías? Y digo, mire usted, yo desde luego no iba, así, pero yo sé que usted de otra manera. Y ¿sabes? Pues yo digo, ¿usted ha pedido permiso a los superiores? Y dice, los superiores mandan permiso. Y el médico me dice que, bueno, que si me tengo que morir lo mismo me muero en Madrid que aquí, que no sé qué. Digo, pues mire usted, si usted va, yo la acompaño. Si yo fuera, yo no iba. Pero de luego, si usted va, yo la acompaño. Y así estuvimos con él. Y gracias a Dios, pues no pasó nada. Y claro, todo el mundo le llamó mucho la atención porque es que era una momia andante. Delgadísimo, encorvado, con la cabeza vendada. No se quejó en todo el tiempo. Y dolores tendría. La cabeza abierta. El estómago de noche tenía que dormir incorporado porque le venían reflujos. Sin embargo, el padre Lori estaba... cuando llamaba a alguien a la comunidad, el primero que se ofrecía para lo que fuera era el padre Lori. La comunidad había mucho, pues el primero que se ofrecía el padre Lori. Otra de las características, Román, del padre Jorge Lorin es que era tremendamente, podríamos decir, muy estricto en no perder tiempo, ¿no? Ya podía estar esperando a alguien y ese tiempo lo dedicaba a lo mejor a escribir o a leer un libro que llevaba siempre con él, o intentaba al máximo, si iba de viaje, no aceptaba ir de turismo, sino que su tiempo prácticamente lo tenía como muy calibrado para dedicarlo a la evangelización y a la formación, ¿no? Para aprovecharlo al máximo. Incluso para no perder tiempo, él le gustaba estar muy bien informado y le gustaba ver los informativos de distintas emisoras. Entonces tenía varios receptores de radio, algunos antiguos, pero sintonizados cada uno ya con su emisora. De manera que él sabía que el primero, por ejemplo, era la COPE y no perdía el tiempo buscando la sintonía de la COPE, sino le encendía y ya era el informativo de la COPE. Y si luego quería otro informativo,
directamente, por evitar la pérdida de tiempo. Luego, por ejemplo, en el coche, a mí me decía, cuando quedábamos, siempre me decía, bueno, vente a las 10:15, otras veces, vente a las 9:15, vente, y siempre me decía como a y cuarto. Y digo, ¿viste, padre? Ya por curiosidad, ¿por qué me dice usted a las 10:15 y no a las 9? Hombre, es que a las 9 es el informativo. Y como termina, digo, pero usted que en el coche tengo radio. Ah, bueno. Entonces, si me pones la radio, para la próxima vez quedamos a las 9. Y ya a partir de ahí descubrió que yo le ponía la radio que fuera, y entonces ya salíamos a las 9 en vez de a las 9:15. No podía perder nada. Si venía a algún sitio, siempre se traía algún libro que lee, siempre se tenía los artículos le gustaba mucho, por ejemplo, de La Razón, guardaba La Razón y se leía todos los artículos de que viniera, y entonces en esos ratos que tenía de espera, o si tenía que estar en esto, lo estaba aprovechando siempre. No perder tiempo para nada. Y turismo, nada, nada de nada. En alguna ocasión me dijo, venían los americanos, estos que hemos hablado antes, y iban a venir a Cádiz, y me dice, Román, ¿tú le podías enseñar a Cádiz un poco? Dice, que yo no conozco de Cádiz nada. Y digo, usted, si usted lleva aquí 30 o 40 años, ¿cómo no? Es que yo no he ido nunca al museo, ni yo he ido ni siquiera a la crista de la catedral, había bajado. Porque yo todo el tiempo es a lo mío, a la catequesis, a la confesión, a la Eucaristía, pero yo no pierdo el tiempo yendo a un museo. Fue a México y en Acapulco, ¿no? Hay unas vistas submarinas que le organizaron para que se negó, él que era muy atleta, se negó a perder tiempo con las vistas del tema submarino ni nada, porque no podía perder tiempo. Él siempre era trabajo a tope. Ahora, cuando ya veía a la persona necesitada, se volcaba con el que fuera, pero porque ya estaba haciendo su trabajo. Otro de los aspectos que no se ha hablado lo suficiente es de todo el trato que tenía con la gente más pobre, más desfavorecida, ¿no? Que incluso en su oficina de Arbolí 13, muchas mañanas a lo mejor estaban esperándole 8 o 10 gente con necesidad de hablar con él y pedirle algún dinero. Él, con cualquier necesitado dentro de sus posibilidades, se volcaba. Lo que pasa es que, lógicamente, le daba más importancia al tema espiritual que a lo mejor material, entre otras cosas porque él tampoco contaba con mucho dinero. Porque el padre Lori era un jesuita que para comprar un bolígrafo tenía que pedir permiso. Pero él se volcaba, él no distinguía entre un pobre, un rico, un intelectual y un analfabeto, sino para él era un alma de Dios y que a todos había que dedicarle el todo de lo que él le pudiera dar. Y entonces él había veces que lo llevaban a lo mejor a hoteles buenos y tampoco tenía inconveniente ir, pero lo mismo lo llevaban, en una ocasión estuvo dando unos ejercicios espirituales en un pueblo de Cuenca y allí no había hotel, ni pensión, ni hostal, y lo metieron en una casa particular que no tenía el cuarto de baño. Estuvo feliz una semana en esa casa sin cuarto de baño, porque él lo que estaba es predicando a un sitio pues que los medios económicos que había eran mínimos. Él disfrutaba con su trabajo y le daba, no catalogaba a los que recibían el don que él tenía que llevarle, que era en definitiva el Evangelio. Muchos de los que lo conocieron decían que el padre Lori era absolutamente austero. Absolutamente, total. Todo lo que tenía, muchas cosas eran regaladas, pero luego es que las aprovechaba. A otros era heredado de jesuitas que habían muerto y se le notaba que a lo mejor llevaba unos pantalones que le sobraban bastante. Los zapatos los tenía estaban con grietas de lo viejo que estaba, pero él iba, las carteras que llevaba también lo mismo. Él lo aprovechaba, él no tiraba nada y todo que se pudiera aprovechar se aprovechaba. Y él lo aprovechaba todo. También, sí es verdad que a él le gustaba en una conferencia o algo presentarse dignamente. No quería llegar hecho, él siempre usó la sotana en la época de la sotana y luego el clérigo
y no le gustaba, y como él se metía con los compañeros que le decía, parecéis camioneros, parecéis no sé qué, porque él quería que un sacerdote era un sacerdote, que se viera digno, pero se le notaba pues todas las cosas que llevaba, que era súper usada, súper aprovechado, y no tiraba nada, él iba guardando todo. Había pasado mucha miseria, sobre todo en el tema de la guerra, pasaron un hambre tremenda porque se quedaron sin nada, y entonces eso le marcó la vida, y no gastaba así por gastar en nada. Todo le intentaba buscar una utilidad. Y si ya él no lo encontraba, buscaba a alguien que le pudiera servir. Lo regalaba a alguien o lo esto. Román, en los últimos años de su vida el padre Lorin escuchaba muy mal. Y de hecho era una de las cosas que más le atormentaban, ¿no? Porque en el confesionario de la iglesia de Santiago, claro, creaba un cierto problema, porque a todo penitente le decía, por favor, hable más alto. Y eso provocaba que, claro, la iglesia de Santiago tampoco es tan grande, al final se acababa escuchando los pecados y los consejos al penitente, ¿no? Y eso le provocaba al padre Lorin que estuviera durante varios meses comprando varios sonotones, pero ninguno acababa de encajar, ninguno acababa de escuchar bien, ¿no? ¿Qué puedes decir de esa parte que le hacía sufrir tanto? Por ejemplo, si íbamos a una conferencia, él estudiaba el salón donde se desarrollaba la conferencia y ya ponía su oído bueno, tenía uno que oía menos y otro oía más. Entonces su oído bueno se ponía al lado de un altavoz para sentarse al lado y tener el altavoz cerca. De esa manera seguía la conferencia. Había veces, que yo recuerdo una vez, que vino el arzobispo de Sevilla, de una conferencia aquí en Las Esclavas, y estaba en un sitio que no lo oyó. Y cuando sale, me dice, Román, ¿me puedes resumir lo que ha dicho el arzobispo de Sevilla? Y dice, padre, ¿cómo quiere usted que yo le resuma toda una conferencia al arzobispo de Sevilla? Pero en fin, le hice un apaño lo que pude. Eso le preocupaba. Y en el confesionario lo mismo. Entonces iba poniéndose pues esos distintos tipos de audífonos para conseguir que el penitente le hablara y él poder seguirlo. Pero luego su afán de confesar era tan grande que en la iglesia de Santiago, al estar al lado de la catedral, venían muchísimos turistas que venían del muelle, cruceros de distintos países. Entonces le venían a confesar a lo mejor en alemán o en francés y el padre Lorin no sabía muchos idiomas. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un cuadro con los pecados fundamentales, con listas en distintos idiomas, y entonces, porque no se fuera nadie sin confesarse, le daba ese cuadro, el penitente, que era por ejemplo alemán, le señalaba el pecado en alemán y él tenía el equivalente ya traducido al castellano, y entonces con eso ya tenía forma de darle la solución, porque había habido confesión de los pecados y arrepentimiento, que son los dos. Entonces él no podía permitir que porque fuera alemán se fuera ahí sin confesar, o si se fuera. Entonces hoy en día pues hay traductores simultáneos, que estoy seguro que se hubiera vuelto loco teniendo un traductor simultáneo, pero en aquel momento recurría siempre con sus soluciones originales a confesar a todo el mundo. Entonces era una verdadera obsesión que tenía ese tema. Y él como jesuita, y vivía siempre en comunidad, ¿cómo era la vida con sus compañeros jesuitas? Él tuvo muchísimo cariño con la comunidad y la comunidad lo tuvo con él. En una ocasión venía de América, había estado 3 meses. Yo lo recogí en el aeropuerto de Jerez y lo tenía que llevar con todas las maletas a la comunidad del puerto de Santa María. Y me dijo, Román, ¿no te importa que vayamos en medio a un sitio que tenga un encargo? De lo que usted diga. Vamos allá a la confitería La Perla de la calle, era una de las confiterías La Perla del puerto. Y digo, sí, ¿y a qué? Y dice, no, es que antes de irme, hace 3 meses, he dejado encargado unos merengues de café. Y eso, es que yo todos los años, por mi santo, le regalo a los compañeros de la comunidad
unos merengues de café que le gustan mucho. Y ya los dejo preparados, porque como normalmente no hay tanto, los dejo antes de irme de viaje a América, los dejo preparados. Ahora cuando los recojo, los llevo, y mañana o pasado, que era su santo, pues lo celebraban todos con los merengues de café. Los recogimos, efectivamente, pues todos tomaron sus merengues. Y la comunidad tenía también detalles de eso. Yo he hablado con la cocinera, que le llamaban Nena, y Nena le tenía, dice, yo he conocido, aquí en la comunidad han pasado muchísimos sacerdotes jesuitas, muchísimos, algunos extraordinarios. Dice, pero como el padre Lori, otro igual, ¿no? Dice, el padre Lori tenía un algo que es que ha sido algo increíble el tema del padre Lori. El padre Lori, a lo que los demás llegaban, él tenía un punto más, que era el punto heroico, el punto de santidad que se le notaba en todo. En una ocasión me viene con una foto de un cuadro de Murillo, de una Inmaculada. Le había hecho un marquito y fue un regalo. Tranquilo, tómate el tiempo. Venía una foto de una Inmaculada, la había encargado él. Un marquito, y se lo había dedicado. Román, ya para ir terminando, ¿qué último mensaje podrías dejar sobre la figura del padre Jorge Lorin? Mira, estamos en Cádiz, estamos en el seminario. El padre Lorin ha sido un hombre extraordinario y podemos decir que ha sido un gaditano universal, como otros grandes gaditanos como es José María Pemán o Falla, el músico. Y el padre Lorin tenemos que mantener su memoria y tenemos que difundirla lo más que podamos. En ese sentido, Román, se está de alguna manera alentando, ¿no?, la devoción privada para pedir la intercesión del padre Lorin, ¿no? Yo creo que sí. Yo noto que cada vez son más los que están convencidos, se están dando cuenta, están conociendo a fondo al padre Lorin y se están dando cuenta de los valores que el padre Lorin tenía siempre. No es el padre Lorin, pero hay veces que se le conocía en temas puntuales, pero como personalidad íntegra y coherente, quizás ahora con estas publicaciones lo estamos conociendo un poco más. Y eso tiene mucho, mucho valor. Pues bueno, la verdad es que, como decíamos al principio, hablar del padre Jorge Lorin podríamos estar muchas horas, ¿verdad, Román? Pero tenemos que terminar. Yo le recomiendo, si pueden encontrar este libro y leerlo, Padre Jorge Lorin, Semblanza de un hombre de Dios, que de alguna manera cuenta, casi a nivel de aperitivo, una buena parte de su vida, ¿no? O sea, inicia, no la completa ni la profundiza al máximo, porque en apenas 200 páginas no se puede abarcar todo lo que hizo y toda la espiritualidad y la obra del padre Jorge Lorin. Pero bueno, por lo menos es un buen aperitivo para conocer a este gran evangelizador, este gran jesuita venerable, y estoy convencido que profundizando más en su vida y en su persona nos edifica y nos da esperanza a seguir un poco su ejemplo. Por eso, Román, que te agradezco muchísimo, primero que hayas publicado, que hayas escrito este libro, y segundo que nos hayas podido dedicar esta hora para de alguna manera abrir nuestro apetito para conocer un poco más al padre Jorge Lorin. Curiosamente, siendo el padre Lorin una persona mayor, a mí me llama la atención que es precisamente a los jóvenes a los que más le llega el discurso del padre Lorin. El joven está ya un poco cansado de esos discursos políticamente correctos y necesita que se le hable de forma directa y al corazón. Y el padre Lorin hablaba así. Y el joven agradece que se le digan las cosas por su nombre y se deje
de muchos paños calientes y muchas frases, pues vamos a llamarle políticamente correctas. A lo mejor el padre Lori no era políticamente correcto, pero un hombre que hablaba con el corazón y que transmitía la fe que él tenía. Pues con este mensaje de Román Martínez del Cerro terminamos este programa sobre el padre Jorge Loring, que, como ha dicho Román, era un hombre directo, que hablaba a la cabeza y al corazón, porque es verdad que el padre Jorge intentaba armonizar ambos ámbitos y que, como dice Román, su mensaje directo, su lenguaje completamente diáfano, prácticamente podríamos decir radical en el buen sentido, interpelaba al corazón, interpelaba y despertaba también muchas ventas. Lo dicho, padre Jorge Loring, Román Martínez del Cerro, muchas gracias por la entrevista de hoy y seguiremos hablando del padre Loring. Gracias a ti, Muchas Ale. Gracias.